Soy Carlos Pérez, como ya han dicho soy investigador en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y hoy os voy a hablar de mecanobiología. Mecanobiología es una disciplina que quizá no es muy conocida fuera de los que trabajamos en ella, así que en esta charla me gustaría dar una idea más global de el tipo de preguntas que nos hacemos, con qué metodología intentamos responderlas y por qué creemos que esto puede ser útil en un futuro. Me gustaría empezar un poco definiendo lo que es mecanobiología. Como podréis entender, es utilizar herramientas y conceptos de la física, de la mecánica, para responder a preguntas biológicas. Y por preguntas biológicas me refiero a entender cómo funcionan biomoléculas. Biomoléculas serían proteínas, ADN, todo este tipo de moléculas que forman nuestro organismo. Cómo se organizan para construir una célula, que es la unidad mínima con vida, y cómo también estas células ejercen todas sus funciones y se organizan entre ellas para formar los tejidos biológicos, que no son más que una combinación de células. Y bien, ¿qué queremos entender de estos elementos biológicos? Por una parte, estamos interesados en las propiedades mecánicas y en entender por qué tienen unas propiedades determinadas. Por ejemplo, un tejido, cuando tú lo estiras, algunos son más rígidos, otros son más blandos, unos son más elásticos, otros son más viscosos, incluso unos son sólidos y otros son fluidos. Entonces queremos entender esto. También la mecánica, por definición, se encarga de entender el movimiento. Queremos entender el movimiento tanto a nivel celular como a nivel de los tejidos. Vamos a ver que todas estas estructuras son súper dinámicas, están en constante cambio y obviamente detrás de todo movimiento tiene que haber unas fuerzas físicas que estén provocando estos movimientos y que estén detrás. Entonces ese es un poco el objetivo global de la mecanobiología como campo. Pero me gustaría antes, primero, situar un poco a qué escala nos estamos refiriendo, cuál es el tamaño de las cosas que estamos estudiando aquí. Esto sería un corte histológico de la piel. Aquí tendríamos la dermis, aquí tendríamos la epidermis y bueno, la escala esta sería medio milímetro. Es decir, si hacemos un zoom, ahora estaríamos hablando de 1/5 de milímetro, empezaríamos a ver ya estructuras más determinadas, que esto serían las células. Si nos vamos a 50 micras, 20 micras, una micra es 1000 veces más pequeña que un milímetro, podemos empezar a ver las células individuales, que sería cada uno de estos puntos. Entonces, a mí personalmente me parece fascinante que unos elementos de 20 micras sean capaces de formar estructuras tan complejas como nuestro cuerpo. Y todo esto requiere pues, una organización y una coordinación que creo que es digna de estudiar. Entonces, hasta ahora, estas células se han estudiado básicamente en función a unas reacciones químicas que se producen en su interior. Esa es así un poco la visión clásica de los últimos 100 años de la biología. Básicamente esto sería la imagen típica de una célula. Es un compartimento delimitado por una membrana que es deformable, y dentro de este compartimento tenemos agua. Y en el agua hay pues, biomoléculas, ya sean proteínas, DNA, proteínas que hacen su función. Básicamente la célula recibe un estímulo y vemos que esto pues, activa una proteína A. La proteína A, cuando está activa, pues activa una proteína B. Y esta proteína B, a su vez, activa una C que acaba dando una respuesta. Y este concepto lo podemos complicar hasta el extremo porque dentro de una célula hay 20.000 genes y muchas más proteínas. Y por lo tanto, podemos llegar a vías y a sistemas de interacción tan complejos como este, en el que una proteína activa otra, esta activa otra, esta activa otra, y al final vemos que hay una respuesta, hay una función. Esto es muy útil porque podemos ver que en enfermedades hay algunas proteínas pues, que son mucho más presentes, en otras que son menos. Podemos diseñar fármacos contra estas proteínas y cortar un poco la vía esta de señalización y nos ha servido para avanzar y para llegar hasta donde estamos. Pero nosotros creemos que hace falta algo más. Y para ilustrar esto me gustaría abstraernos un momento de la escala celular y un poco a pensar cómo podríamos entender este problema. Un pájaro volando. Bueno, se podría plantear desde muchas perspectivas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, cortar un ala, ver cómo están estructurados los músculos, ver cómo se contraen, ver cómo las neuronas están activando cada uno de estos músculos
incluso podríamos describir a la perfección el movimiento del pájaro y entender cómo se está moviendo con todo detalle. Aún así, aún si pudiéramos saber esto, si pusiéramos este pájaro en unas condiciones completamente diferentes, por ejemplo, con una presión del aire muchísimo menor, con el mismo movimiento exactamente, el pájaro no podría volar. ¿Por qué? Porque este movimiento lo que está es desplazando el aire hacia abajo, provocando unas fuerzas de empuje hacia arriba que mantienen al pájaro en el aire. Podemos describir esto con todo lujo de detalle, pero si no nos vamos a la fuente de lo que queremos entender, en este caso el movimiento y el vuelo de un pájaro, no vamos a poder comprender cómo esto funciona. Y a la escala celular creemos que pasa lo mismo, y esto sería un ejemplo de este dinamismo del que estaba hablando de los sistemas vivos. Esto es un embrión de mosca. Esta es la visión superior y la visión inferior del embrión. Y cada punto es una célula que hemos marcado químicamente. Bueno, esto no lo hemos hecho nosotros no trabajamos con este organismo, pero bueno, me parece un ejemplo muy claro. Entonces aquí hacemos una imagen cada minuto y vemos lo que pasa a lo largo de 13 horas. Lo que veáis como las células se van moviendo hacia aquí, estas van desplazando a las células que hay aquí, hay distintas densidades, se han tenido que apartar porque, claro, todo este complejo ha ido moviéndose en esta dirección y ahora veremos que va a haber una retracción y estas células van entrando otra vez. Vemos cómo ahora se va a acelerar y luego se va a cerrar y las células que hay en el centro se van a introducir dentro del embrión y esta parte va a entrar en contacto con esta parte. Todos estos movimientos necesariamente tienen que involucrar ejercer fuerzas y creemos que es muy interesante entender qué está pasando cuando se está moviendo todo hacia una dirección, todas las células que están siendo empujadas, están siendo estiradas por las otras células. Hay una presión por el hecho de que están aquí apelotonadas y esto supone que las células intenten escaparse. Hay muchas preguntas a nivel mecánico que se pueden hacer con esto. Y bueno, esto era un ejemplo a nivel de un organismo completo. Ahora vamos a ir a lo totalmente opuesto, es una sola célula. En este caso es una célula tumoral, una célula de cáncer. Aquí vemos solo la célula, aquí está la célula en verde y vemos la matriz que le rodea. Estos son fibras de colágeno, como puede haber en cualquier tejido, que están alrededor de la célula. Y la célula va a migrar hacia arriba. En esta migración vemos cómo se va agarrando a las fibras de colágeno y, en consecuencia, las fibras se van deformando. Para mí, personalmente, viendo este vídeo, parece muy claro que esta célula tiene que estar haciendo algunas fuerzas para poder moverse en esta matriz. Y este sería un poco el tipo de preguntas que queremos responder desde la mecanobiología. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, en el laboratorio de Xavier Trepat, y cómo intentamos estudiar la mecánica celular? Bueno, nosotros trabajamos in vitro, no trabajamos con organismos vivos. Trabajamos con células que podemos poner en unas condiciones determinadas y este sistema, que es un poco simplificado, nos permite poder medir y poder tener acceso a muchas cosas que en un organismo vivo no podemos ver. En este caso tenemos una célula, esto es una célula que está en suspensión, está flotando. Si tú tienes una partícula con agua flotando, va a ser esférica por minimización de energía. Pero esta célula ha caído sobre una superficie que vamos a llamar sustrato, es una superficie plana, y quiero que veáis lo que pasa cuando las células entran en contacto con esta superficie. Vemos como poco a poco se empieza a estirar sobre esta superficie y cómo pierde completamente su geometría esférica y se convierte en mucho más plana y totalmente estirada sobre la superficie. ¿Cómo es esto posible si dentro tenemos agua? ¿Cómo puede ser que un compartimento con agua se comporte así? Bueno, esto es porque, aparte de agua, dentro de las células tenemos un citoesqueleto. Este esqueleto conceptualmente puede ser parecido al esqueleto que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, pero también tiene muchas diferencias, como vamos a ver. Es una red, un entramado de fibras que hay dentro de la célula y que, por ejemplo, le confiere propiedades mecánicas. Son unas fibras que, si tú las estiras, pues ejercen resistencia a ser estiradas, entonces le aportan a la célula una rigidez. Por otro lado,
es totalmente dinámico. Y esto es muy importante. Las células son capaces de desensamblar el citoesqueleto en un punto, formarlo en otro punto, y así es como se pueden ir moviendo. Si yo me estoy moviendo hacia adelante, pues voy formando el citoesqueleto hacia adelante, empujando la misma célula, a la vez que estoy desensamblando el de atrás para mover todo el centro de masas. Y esto creo que es más claro si vemos un vídeo. Esto es una célula, y las fibras que veis es el citoesqueleto. Y ahora os voy a enseñar un vídeo, y podéis ver cómo estas fibras, en cuestión de minutos, van cambiando completamente. Y se van reorganizando de forma continua. Y además de ser dinámico, es capaz de generar fuerzas. Y esto es muy importante, porque como hemos dicho, para moverte necesitas generar fuerzas. Existen lo que se llaman unos motores moleculares que básicamente hacen lo que cualquier motor. Tú les das energías y ellos generan un trabajo. Este trabajo es en forma de contracción, normalmente, como podría pasar en cualquier músculo. Esta contracción lo que hace es que, pues eso, que contrae todas las fibras que forman y pueden transmitir fuerzas a lo que les rodea. Pero, claro, solo con generar fuerzas no es posible moverse, porque, por ejemplo, si pensamos en la matriz que hemos visto antes y la célula tumoral migrando, podrían ser pues, cualquiera de estos niños que se están moviendo. Los niños están generando fuerzas con sus músculos, pero además de eso, necesitan poder agarrarse a cada una de las cuerdas, porque si tú no tienes adhesión, aunque tú generes fuerza, no puedes transmitir al sustrato y no puedes moverte. Entonces, aparte de un citoesqueleto, lo que tienen las células es unas adhesiones al sustrato, se pueden pegar a lo que les rodea. Y esto pues, les permite adherirse, y cuando generan fuerzas, pues pueden transmitir esa fuerza al sustrato para moverse. Pero no solo eso, también cuando tú puedes tocar lo que te rodea, puedes obtener información de esto. Entonces, las células así también pueden saber si están tienen colágeno alrededor o si tienen fibronectina, que sería otro tipo de proteína, si están en un entorno muy blando, si están en un entorno muy rígido. Y bueno, para ilustrarlo, esto sería un ejemplo de una célula pegada en una superficie plana, y en verde, esto son las adhesiones al sustrato, y en rojo tenemos otra vez el citoesqueleto. La célula se está moviendo hacia adelante y vemos como las adhesiones de atrás se van despegando, precisamente porque el citoesqueleto está estirando de ellas y las está despegando, y adelante se están formando nuevas adhesiones constantemente, y tenemos todas estas ondulaciones, que es el propio citoesqueleto empujando la membrana hacia adelante para mover toda la célula. Y esto es el tipo de cosas que estudiamos nosotros. ¿Cómo podemos medir las fuerzas en este sistema? Pues utilizamos una técnica que se llama microscopía de fuerzas de tracción, que voy a intentar explicar ahora mismo. Esto sería una célula, vista desde al lado. Y este es el sustrato en el que está adherida. Estas son las adhesiones al sustrato de las que he hablado antes, y esto es el citoesqueleto. Y este es el citoesqueleto. ¿Vale? Como hemos dicho, el citoesqueleto genera fuerzas. Y la célula se contrae y genera unas fuerzas hacia adentro, igual que si yo me agarro con las dos manos y estiro, tengo que generar dos fuerzas, un dipolo. Bien, pues nosotros ponemos las células en un material que es elástico y es blando. Además, ponemos unas partículas fluorescentes que podemos ver en el microscopio. Entonces, cuando la célula genera las fuerzas y se contrae, lo que pasa es que es capaz de deformar este sustrato, porque el sustrato es blando. En esta deformación, deforma el sustrato y las partículas que están dentro de este sustrato pues se mueven como consecuencia. Nosotros podemos ver estos movimientos y vamos tomando imágenes, durante los vídeos vamos tomando imágenes de estas partículas para ver en la posición en la que están en cada momento. Al final del experimento, lo que hacemos es despegamos a las células y el material en el que estaban se relaja y vuelve a su estado de origen. Utilizando el estado de origen de estas partículas como referencia, podemos saber en cada momento cómo se están moviendo. Y existe lo que se llama la ley de Hooke, en este caso, en el que nos relaciona cuánto se deforma un material y la fuerza que le estamos aplicando. Básicamente, si tenemos un muelle y un muelle le ponemos un peso, pues este peso va a hacer que el muelle pues, aumente su longitud. Si le ponemos un peso del doble, que sea el doble, pues aumenta el doble su longitud. Esto está relacionado, esto es lo que se llama la ley de Hooke. Básicamente tenemos una constante que es la rigidez de este muelle,
y si tienes el desplazamiento, que es lo que estamos midiendo nosotros con cada una de estas partículas, podemos saber las fuerzas. Y esto es básicamente la misma idea de cuando pesamos una maleta con esta herramienta. Básicamente pues tiene un muelle de una constante determinada y puedes saber qué peso hay sabiendo cuánto lo estás deformando. Entonces ahora os voy a enseñar un ejemplo de lo que sería esta medida en el laboratorio. Esto es una célula que está pegada sobre una superficie y estas son las partículas fluorescentes. Entonces yo voy a enseñar ahora van a cambiar entre dos imágenes, una cuando está la célula encima y otra cuando la célula no está. Espero que podáis ver, que podáis apreciar que aquí y aquí hay movimientos en estas partículas. Nosotros con el ordenador hemos desarrollado software para analizar estos desplazamientos, que serían el mapa que vemos aquí. Esto sería la célula, aquí se ven desplazamientos grandes, aquí se ven desplazamientos grandes. En este caso están apuntando en esta dirección y en este caso están apuntando en esta dirección, mostrando cómo se está contrayendo esta célula. Y como sabemos la rigidez de este material, porque lo hemos puesto nosotros, podemos saber las fuerzas a nivel cuantitativo que están haciendo las células, en este caso. Y esto nos ha permitido pues, entender distintas cosas. Ahora os voy a poner ejemplos de qué podemos aprender con este tipo de técnica. Por ejemplo, en cáncer, una propiedad que yo creo que todos conocemos es que cambian las propiedades mecánicas del tejido. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico de cáncer de mama, el médico lo que hace es palpar y si encuentra nódulos rígidos, entonces eso es un indicativo de que puede haber un tumor ahí. Esa rigidez nosotros la podemos simular cambiando la rigidez del material que estamos utilizando. Y de hecho eso es lo que hicimos, ¿no? Teníamos células sanas y células tumorales. Lo importante es que las células tumorales sufren muchos cambios, ¿no? Porque van acumulando mutaciones y entre esos cambios una de las alteraciones es que cambia su adhesión al sustrato, cambia el complejo con el cual se pegan a lo que les rodea. Nosotros lo que hicimos fue mirar en distintas rigideces cómo se comportaban las células sanas y las células tumorales. Y lo que vimos básicamente fue, en este gráfico voy a enseñar aquí la fuerza que está haciendo la célula y aquí la rigidez. Estas rigideces serían las rigideces de un tejido mamario sano y estas serían la rigidez cuando el tejido se vuelve tumoral, porque se vuelve más duro, básicamente. En la rigidez del tejido sano, las células sanas pueden hacer un poco más de fuerza que las células tumorales, pero bueno, básicamente se comportan más o menos igual. Pero si nos vamos a la rigidez del tejido tumoral, lo que vemos es que hay un cambio de comportamiento muy claro. Las células sanas hacen menos fuerza en los tejidos rígidos, mientras que las células tumorales son capaces de hacer mucha más fuerza que una célula normal cuando está en un tejido rígido. Y esto lo que provoca es que sean capaces de escaparse y sean capaces de moverse por lo que les rodea con muchísima más facilidad que una célula sana. Este primer movimiento y primera capacidad de escaparse del tumor es lo que acaba desencadenando una metástasis si llegan a la circulación sanguínea y pueden invadir otros tejidos. Pero ya no es solo eso, sino que si tú coges unas células de un tejido sano, de ratón, y las pones en un sustrato blando o en un sustrato duro, se comportan completamente diferente. Incluso siendo una célula sana, solo poniéndola en un sustrato duro, empieza a adquirir características de cáncer. Mientras que si tú la pones en un sustrato blando, se comportan pues como se tienen que comportar en el tejido de origen. Y ahora voy a poner otro ejemplo del efecto de la rigidez y de las fuerzas que hacen las células, en este caso con células madre. ¿Qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que es capaz de formar muchas células diferentes. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos un embrión, que es solo una célula, esa célula tiene que ser capaz de formar neuronas, de formar músculos, de formar cartílago, de formar hueso, formar todo. Y este tipo de células pues, son capaces de convertirse en otros tipos. ¿Qué pasa? Que distintos tejidos en el cuerpo también tienen distintas rigideces. Sabemos que el cerebro es muy blando, mientras que el hueso es 10 veces más rígido que el cerebro. Tendríamos, por ejemplo, el músculo, que tiene una rigidez intermedia, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que solo poniendo una célula madre en sustratos con distintas rigideces,
este caso sería rígido, este caso sería blando, en 4 días la célula madre se convierte en una neurona o se convierte en una célula del hueso o si lo pones en una rigidez intermedia se convierte en un tejido muscular. Entonces, estas propiedades mecánicas de lo que rodean a las células están dando información a la célula de en qué se tiene que convertir. Y esto indica que durante el desarrollo normal es muy útil porque consigue que las células se conviertan en lo que se tienen que convertir, pero si esto se desregula, como en el caso del cáncer, pues puede provocar que las células sean mucho más agresivas y que sean capaces de invadir lo que les rodea, etcétera. Y bueno, esto sería un poco lo que quería ilustrar a nivel de células aisladas. Pero, ¿qué pasa cuando hay más de una célula? En el cuerpo sí que hay veces que hay células que viven aisladas y células que forman tejidos. ¿Es lo mismo estar sola que estar rodeada de otras células? ¿Afecta la presencia de otras células al comportamiento celular? Bueno, pues me gustaría volver un poco a la comparación con el pájaro, pero en este caso os voy a enseñar pues un colectivo de pájaros. En este caso son estorninos que cuando están juntos son capaces de generar estos patrones de movimiento que un pájaro solo probablemente no se estaría moviendo así. Esto se está comportando como una única entidad. Esto es lo que se llama un fenómeno emergente, es decir, el todo no es igual a la suma de las partes. El hecho de que se unan distintos componentes hace que aparezcan unas propiedades que no se pueden ver en cada uno de los componentes que forman este colectivo. Y esto también pasa con las células. Por ejemplo, estos son células aisladas, puestas también sobre una superficie. Quiero que veáis cómo se mueven. Básicamente se está moviendo pues, de forma aleatoria, ¿no? Las células son entidades activas que se están moviendo constantemente, pero si no tienen una direccionalidad preferente, pues se mueven en una dirección, luego cambian de dirección, se mueven en otra dirección y el movimiento neto que hacen pues es muy poco porque no tienen una direccionalidad ni una persistencia en su movimiento. Entonces nosotros quisimos entender qué pasaba cuando ponían muchas células juntas. ¿Cómo hacemos esto? Pues en este sustrato del que estaba hablando ponemos un molde encima y ponemos las células que solo pueden entrar en este agujero y necesariamente van a tener una forma rectangular. Una vez levantemos el molde, las células libremente podrán moverse y podrán migrar hacia lo que les rodea. Y esto es lo que observamos. En este caso, cuando tú levantas el molde, tienen un movimiento con una direccionalidad muchísimo más clara. Y esto es porque las células que están en la primera fila no se pueden mover hacia atrás porque hay más células, solo se pueden mover hacia adelante. Y en el momento en que se está moviendo hacia adelante, las otras células tienen espacio libre y les van siguiendo. Y entonces esto forma estos movimientos colectivos que vemos aquí. Y aquí también nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Son las primeras células las que están estirando de todas las demás? ¿Y las demás pasivamente están siendo estiradas y siguen a las primeras? ¿O cada célula individualmente se está moviendo y está ejerciendo sus propias fuerzas sobre el sustrato? Bueno, esto podemos medir las fuerzas tal y como hemos hecho antes. Entonces, esto sería un vídeo en el que se ven las fuerzas a la vez que se está expandiendo este tejido. Lo que vemos es que cuando se expande van aumentando las fuerzas, especialmente en los bordes, pero llega un momento en que hay fuerzas en todos los lados. Empiezan a moverse las de los bordes y empiezan a aumentar las fuerzas aquí, pero llega un momento en que esto se propaga y todas las células están haciendo fuerza. Así que esto es algo que puede parecer sencillo, pero antes no se sabía cómo se movía un tejido. Ahora parece que todas las células están activamente contribuyendo, desde un punto de vista mecánico, a este movimiento. Pero podemos descartar así que no haya también una tensión. Tú estás estirando un tejido, tiene que aumentar la tensión. Si en cualquier material aumentaría la tensión, aumentando el área de un tejido así. Bueno, esto también lo podemos ver. Básicamente nos basamos en las leyes de Newton, que las fuerzas tienen que estar balanceadas. En este caso,
Estas dos personas están estirando de una cuerda, hay una tensión transmitida por la cuerda y como consecuencia también están transmitiendo unas fuerzas al suelo. Estas fuerzas serían como las tracciones que nosotros podemos medir. Entonces, básicamente, podríamos deducir cuál es la tensión que se está transmitiendo entre las células mientras están migrando. Si no hay ninguna tensión, lo que veremos es que cada célula está haciendo sus fuerzas y entonces las fuerzas están balanceadas en cada una de estas células independientemente. Aunque también puede haber panoramas intermedios en los cuales pues, hay parte de la fuerza que está balanceada por la propia célula y parte de la fuerza que está transmitida. Y básicamente pues esto lo podemos extrapolar a un número mucho mayor de tanto de personas como de células. Y en este caso, pues 3 personas están contribuyendo a aumentar la tensión en esta cuerda y cada una también está haciendo pues, sus fuerzas sobre el sustrato. Entonces, aquí tenemos el vídeo de antes y en este caso tenemos un mapa también de la tensión entre células. Y lo que vemos es que, al igual que con las tracciones, también está aumentando la tensión entre las células y que en el primer momento la tensión en el centro es muy baja, pero llega un momento en que cuando éstas empiezan a estirar, la tensión también aumenta en el centro y todo el tejido está pues, mucho más tenso que al principio en el momento en que se está estirando activamente. Y bueno, aquí pues, puedes pensar, bueno, pues puede ser más o menos interesante, pero ¿qué consecuencias puede tener esta transmisión de tensión? ¿Por qué es importante que cada célula haga sus fuerzas o que haya más transmisión de tensión? Bueno, esto también es importante para la invasión tumoral. Volvemos al mismo tema de antes, y es que, bueno, podemos tener tumores en las que no hay ninguna invasión. Este sería el tumor y esto sería un poco el espacio que le rodea. En algunos tumores lo que hemos visto es que hay células puntuales que son capaces de escaparse, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando antes de la invasión y de la migración. Pero esto, aparte de ser poco frecuente, tampoco suele ser un signo de mal pronóstico cuando se ve en un paciente. Lo que realmente es un signo de mal pronóstico es cuando se ve esto, es decir, una invasión celular colectiva. Claro, estas células se escapan, pero luego tampoco saben a dónde ir. Si se van moviendo aleatoriamente, probablemente no lleguen muy lejos. Pero si tenemos que todo el conjunto de células está migrando y esta célula no puede ir hacia atrás, porque atrás tiene otras células que también están migrando a la vez. Entonces, esto, como un fenómeno emergente, como he dicho antes, es capaz de adquirir una persistencia y una direccionalidad que es lo que le permite invadir muchísimo más espacio en mucho menos tiempo. Y bueno, también nosotros quisimos estudiar esto un poco más en el contexto del cáncer y bueno, me gustaría primero explicar que un tumor nunca está aislado, siempre hay otros tipos de células alrededor. Al final está en un contexto de un organismo vivo, pues hay muchas células alrededor. Y una de estas células son los fibroblastos. Los fibroblastos son células cuyo rol es remodelar la matriz, remodelar el colágeno, remodelar lo que rodea a las células, básicamente. Y si juntamos las células tumorales en verde con los fibroblastos en rojo, hacemos una pelota, lo ponemos en la matriz y lo que vemos es que empiezan a escaparse, pero los fibroblastos suelen ir primeros, siempre. Y había mucho debate en el campo. Había gente que decía, bueno, claro, es que estos fibroblastos precisamente se encargan de remodelar la matriz, entonces pues ellos estarán degradando la matriz, hacen unos túneles y las células de cáncer pues simplemente siguen estos túneles. Había otra gente que pensaba que los fibroblastos estaban dando señales químicas a las células de cáncer para que estas células les siguieran. Y bueno, nosotros quisimos ver qué es lo que estaba pasando aquí. Este sería un ejemplo de un fibroblasto y esto sería como una masa de células de cáncer. Y cuando lo miramos, hicimos un vídeo, aquí tenemos este fibroblasto y este sería la masa, lo que vimos es esto. Básicamente, a simple vista, a nosotros lo que nos pareció es que este fibroblasto estaba
mecánicamente estirando de las células de cáncer, y a lo mejor estaba ayudándoles a migrar porque les estaba estirando y estaba transmitiendo una fuerza que estaba generando él, se la estaba transmitiendo al tumor. Y bueno, quisimos comprobar esto, medimos las fuerzas en este caso. Entonces, aquí es un poco un resumen. Lo que tenemos es una línea que está apuntando, una flecha que está apuntando hacia donde está haciendo fuerza el fibroblasto, ¿vale? Y lo que vemos es que constantemente el fibroblasto, a la vez que se mueve, está ejerciendo una fuerza y está activamente estirando de las células de cáncer. Entonces, a lo mejor también está haciendo túneles y a lo mejor también envía señales químicas, pero es indudable que este fibroblasto también está ayudando a las células de cáncer a migrar porque las está estirando mecánicamente. Y bueno, con esto acabo. Creo que he ido un poco más rápido de lo que esperaba. Me gustaría un poco haberos convencido de que la mecanobiología es un campo de investigación emergente que tiene mucho potencial. La química es muy importante y no quiero que parezca que ahora mismo todo es física y que nos tenemos que olvidar de la química, porque no es así, pero la física también lo es. Y esto lo que me lleva es a reflexionar que quizá lo que hace falta es una investigación multidisciplinar en las que nos unamos biólogos, yo soy biólogo por formación, físicos y químicos, para tener una visión integrativa de la materia viva y poder abordar el mismo problema desde distintas perspectivas, porque al final todas las perspectivas son importantes para resolver este puzzle. Y por último, y creo que esto es muy importante, todo lo que hemos hablado hoy es investigación básica. Es decir, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora no ha tenido ninguna repercusión directa sobre la vida de nadie, ni hemos ayudado a que se haga ningún fármaco. Y creo que es algo importante de destacar cuando estamos hablando todo el rato de células de cáncer, de tumores, que esto está en un estadio muy, muy inicial, pero a la vez creo que también resalta que es importante la investigación básica, porque claramente esto es algo que hace 10 años no sabíamos y poco a poco vamos entendiendo más cómo funciona y parece que sí que puede ser útil en un futuro. Entonces, bueno, ese era un poco el doble mensaje que quería transmitir. Muchas gracias a todos por su atención. Nada, este es el grupo de investigación en el que yo trabajo y, bueno, si hay alguna pregunta, estaré encantado de contestar.